Bienvenidos un día más a mi canal. Vamos a preparar un pastel Sara súper fácil, delicioso y con una presentación preciosa, ideal para Pascua o cualquier ocasión especial. En los vídeos anteriores ya hicimos la crema francesa de mantequilla con yemas de huevo y también los bizcochos genoveses, así que hoy vamos a unir esas dos recetas para montar un pastel paso a paso. Y lo primero que vamos a hacer es preparar las almendras. Coloco una bolsa de láminas de almendra en una bandeja o fuente apta para horno y la voy a tostar. Cuando estén doraditas las saco y las reservo por ahora. Mientras tanto, aquí tengo mis bizcochos genoveses y mira qué perfectos han quedado. Lo ideal es que el bizcocho esté bien frío. Lo puedes hornear al mismo día, pero déjalo mínimo un par de horas encima de una rejilla para que enfríe bien y suelte el vapor correctamente. Así luego se corta mucho mejor y no se rompe. Y aquí tengo la crema francesa ya lista. Si tú todavía no has visto la receta, no te preocupes porque al final del vídeo te voy a dejar las cantidades exactas, el paso a paso completo y cómo prepararla para que te salga firme, cremosa y perfecta como la que ves aquí. Voy a poner esta crema en una manga pastelera y voy a usar una boquilla redonda que para rellenar va genial. Ahora voy a montar el pastel sobre una base. Yo uso una base de cartón, pero tú puedes usar un plato o bandeja, una fuente, lo que tengas en casa y donde te quede cómodo presentarlo. Pongo el mismo aro que utilicé para hornear y también coloco un plástico acetado alrededor para que luego el pastel quede súper recto y bonito al desmoldar. Pongo una gotita de crema en la base para que el bizcocho se pegue y no se mueva y coloco la primera capa bien centrada. Yo preparé un almíbar mezclando zumo de naranja con leche condensada y lo voy añadiendo por encima para que el bizcocho quede jugoso. Y ahora sí, pongo una capa generosa de crema francesa, la estiro bien, que quede lisita y bonita. Coloco la segunda capa de bizcocho, vuelvo a poner almíbar, otra capa generosa de crema y estiro. Y coloco la tercera capa de bizcocho encima. Ajusto, aprieto suavemente para que se asienta bien y lo tapo con un plástico. El pastel lo llevo a la nevera media horita para que coja firmeza. Y con el segundo bizcocho voy a hacer exactamente lo mismo. Corto en capas, monto relleno, cubro y también lo llevo a la nevera. Ahora con la crema sobrante voy a forrar una capa finita por fuera, tanto por los laterales como por arriba. Esto es para alisar y para que las almendras se peguen perfectamente. Y ahora sí, con las almendras tostadas voy cubriendo todo el pastel. Lo presiono con suavidad para que se quede bien pegadito y quede precioso. De verdad que queda un pastel espectacular, delicioso, bonito de ver y lo mejor, muy fácil de hacer. Y ahora vamos con la decoración, que es lo más divertido. Yo voy a decorar con manga pastelera, le voy a poner unos bombones y también tengo estos sprinkles. Como este pastel es típico de Pascua, puedes hacer una decoración súper bonita con pollitos, plumitas, huevitos. Yo, por ejemplo, le pongo huevo Kinder o cualquier decoración que se te ocurra y te guste. Y el segundo pastel lo voy a decorar un poquito diferente. Voy a usar la boquilla 1M de Wilton para hacer rosetones y encima voy a colocar cerezas en almíbar. Opcional, si quieres también puedes espolvorear un poquito de azúcar glass por encima y queda todavía más elegante. Y mirad que dos pasteles hermosos hemos conseguido con muy pocos ingredientes, pocos pasos y súper fáciles. De verdad, si sigues el tutorial tal cual, te van a salir perfectos. A continuación te dejo las dos recetas completas, la del bizcocho genovés y la de la crema francesa, porque las tengo por separado en mi canal, pero aquí te lo he puesto todo junto para que puedas guardarlo, compartirlo y hacerlo exactamente como lo hice yo. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, suscribirte y dejarme un comentario diciéndome cuál de los dos pasteles te han gustado más, el de Pascua o el de las cerezas. Y ahora sí, vamos a empezar con la receta.
Hoy vamos a preparar un clásico que nunca falla y que es la base de muchísimos pasteles. Es un bizcocho genovés esponjoso, alto, ligero y perfecto para rellenar. Lo mejor de esta receta es que es súper simple, no lleva polvo de hornear y aún así queda con un volumen precioso gracias a que vamos a montar muy bien los huevos. Vamos a empezar. En el bol de la batidora voy a añadir 6 huevos enteros. Seguidamente incorporo 180 gramos de azúcar, una pizca de sal y una cucharadita generosa de esencia de vainilla. Y ahora sí, ponemos la batidora en marcha. Ahora sí, empezamos a batir. Voy a batir primero a velocidad media alta, en mi caso a velocidad 7, de las 12 que tiene mi batidora, y lo voy a dejar así durante 2 minutos para que todo se integre perfectamente. Pasados estos 2 minutos, subo la batidora a velocidad máxima, a velocidad 12, y voy a batir durante 7 a 8 minutos más o hasta que la mezcla haya triplicado su volumen. Y mira qué maravilla, queda una mezcla blanquecina, súper esponjosa, aireada, y cuando levantas el batidor se forma esa textura que se mantiene por unos segundos sin hundirse. Esto se llama punto de letra y es exactamente el punto que buscamos en un bizcocho genovés bien hecho. Si puedes dibujar con la mezcla y no se baja de inmediato, está perfecto. Ahora, antes de añadir la harina, este es el momento perfecto para poner en marcha el horno. Así que lo vamos a precalentar a 180 grados para que esté listo cuando terminemos la masa. Retiro las varillas de la batidora y voy a tamizar 180 gramos de harina común. La voy a añadir en varias tandas. Aquí es importantísimo integrar con suavidad, así que puedes usar una espátula, una cuchara grande o incluso unas varillas manuales, pero siempre con movimientos envolventes, con calma, para no perder todo el aire que acabamos de conseguir. Cuando la harina esté completamente integrada y sin sobremezclar, quiero recordarte algo importante. Esta receta no lleva polvo de hornear, porque el volumen del bizcocho lo conseguimos con el batido de los huevos. Ahora vamos a preparar los moldes. Yo en esta ocasión voy a utilizar aros de repostería de unos 5 a 7 centímetros de altura. A la base le coloco papel de aluminio de manera suave, sin apretar demasiado, solo para cerrar el fondo. Engraso ligeramente los moldes. Yo utilizo un engrasante en spray, pero si tú no tienes puedes hacerlo como se hacía antiguamente, un poquito de aceite y un poco de harina. Funciona perfecto. Y ahora sí, volcamos la masa. Yo voy a repartirla en 2 moldes, uno de 18 centímetros de diámetro y otro de 15 centímetros. Reparto bien la mezcla, la nivelo suavemente y los llevo al horno. El horno ya lo tenemos precalentado a 180 grados y voy a hornear los 2 bizcochos juntos durante 30 a 35 minutos. Cuando pase el tiempo, hago la prueba del palillo, lo pincho en el centro y si sale limpio, ya están listos. Una vez horneados, los saco del horno y desmoldo con cuidado. Retiro el papel de aluminio, coloco los bizcochos sobre una rejilla para que enfríen de manera uniforme. Esto es muy importante porque así el vapor no se queda atrapado abajo y el bizcocho no se humedece. Y para quitar el aro sin romper el bizcocho paso un cuchillo por los bordes por si se ha pegado un poquito en algún punto. Este bizcocho genovés es ideal para usar con cualquier tipo de relleno, mermeladas, cremas, chocolate, nata, aguanta súper bien y es una base increíble para tartas. Yo, por ejemplo, la voy a utilizar para rellenar con crema francesa de mantequilla, tipo pastel Sara, que nos encanta, pero tú puedes adaptarlo totalmente a tu gusto. Y mira qué resultado. Quedan altos, esponjosos, ligeros y con una textura perfecta para cortar y rellenar. Y si te ha gustado esta receta tan simple pero deliciosa, compártela con tus amigos, suscríbete al canal si aún no estás suscrito, regálame un like y déjame un comentario diciéndome si la vas a preparar y con qué relleno la combinarías tú. Muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias a los miembros de mi canal por estar siempre pendientes de mí, por contestar, por sus bonitos comentarios y por estar suscritos a mi canal. Muchas gracias y hasta pronto.
Hoy vamos a preparar crema de mantequilla francesa, una crema clásica de pastelería con una textura espectacular. Es perfecta para rellenar y cubrir pasteles y además tiene la consistencia ideal para decorar con manga pastelera. En este tutorial voy a enseñarte paso a paso cómo se hace con algunos consejos y trucos para que te quede perfecta incluso si es la primera vez que la preparas. Y ahora lo más importante, la voy a elaborar con una batidora manual común, sencilla y económica para que veas que esta crema está al alcance de todos. Además voy a colocar un temporizador en pantalla para ayudarte a visualizar el tiempo de batido necesario y ver cómo esta crema se va transformando poco a poco en una auténtica delicia para tus elaboraciones. Comenzamos preparando el almíbar. En una cacerola de acero inoxidable con fondo grueso colocamos 250 gramos de azúcar y después 100 mililitros de agua. Es importante hacerlo en este orden, primero el azúcar y luego el agua. La cantidad de agua es poca, solo la justa para humedecer todo el azúcar, no hace falta más. Llevamos al fuego suave y dejamos que rompa a hervir. Vamos a cocinar este almíbar hasta que alcance entre 115 y 120 grados Celsius. Si tienes termómetro, perfecto. Y si no lo tienes, no te preocupes, ahora te explico cómo saber cuándo está listo. Mientras el almíbar se va calentando, empezamos a batir las yemas de huevo que deben estar a temperatura ambiente. Yo las bato con una batidora manual común a velocidad media alta hasta que estén claras, espesas y bien cremosas. La crema de mantequilla francesa es una técnica que puede parecer un poco más delicada porque lleva azúcar cocido, pero una vez que entiendes el proceso, verás que no es nada complicada. Básicamente es una emulsión entre yemas, un almíbar caliente y mantequilla. Esta crema está presente en muchísimos postres clásicos como la tarta ópera, el pastel de moca, el tronco de Navidad, los macarons y muchos más. Volvemos al almíbar. Si no dispones de termómetro, puedes comprobar el punto de varias formas. Por ejemplo, introduces un tenedor, lo sacas y debe formarse un hilo fino que no gotee. Otra forma muy práctica es usar una cuchara o espátula con un agujero. Sopla suavemente y si se forman burbujas gruesas, el almíbar ya está listo. En este momento apagamos el fuego y dejamos reposar el almíbar solo medio minuto nada más. Ahora viene un paso muy importante. Vamos a añadir el almíbar poco a poco a las yemas sin dejar de batir en ningún momento. A partir de ahora voy a activar el temporizador para que puedas ver desde el momento en que empiezo a batir hasta el punto final de la crema los minutos aproximados que deben pasar. Este es el tiempo justo de batido utilizando una batidora manual y para esta cantidad concreta de la receta. El almíbar debe caer en forma de hilo fino de poco a poco. Seguimos batiendo con la batidora manual hasta que todo el almíbar esté incorporado. Después subimos un poco la velocidad y continuamos batiendo hasta que la mezcla se enfríe completamente. Este paso es clave. La preparación debe estar fría antes de añadir la mantequilla. Cuando la mezcla ya está fría al tacto, empezamos a incorporar la mantequilla que debe estar a punto de pomada, es decir, blanda que puedas hundir el dedo pero nunca derretida. La vamos añadiendo de poco a poco, cortada en cubitos mientras seguimos batiendo con la batidora manual. Cuando la crema ya está lista, es el momento de aromatizarla. Yo añado una cucharadita generosa de vainilla y bato un poco más para integrarla bien. Utilizaré 330 gramos de mantequilla cortada en cubitos. Continuamos batiendo hasta obtener una crema suave, homogénea y sedosa. Si añades la mantequilla cuando la mezcla todavía está caliente, la crema puede volverse líquida o cortarse, así que paciencia y calma en este paso.
Y así de fácil tenemos lista nuestra crema de mantequilla francesa hecha en casa con una batidora manual común, siguiendo los pasos con calma y sin prisas. Esta crema, tal y como está ahora mismo, es muy suave. Ten en cuenta que donde yo trabajo hace bastante calor y como puedes ver la textura está algo más blanda de lo habitual. Lo que voy a hacer es llevarla a la nevera durante 3 a 5 minutos, removiéndola de vez en cuando hasta conseguir la textura que yo desee para hacer la demostración con la manga pastelera. Es importante hacerlo poco a poco, controlando siempre la consistencia. Ahora voy a coger del cajón de boquillas la boquilla número 1M de Wilton y la boquilla número 1E, la boquilla grande, que es ideal para hacer decoraciones bonitas y definidas. Para colocar la boquilla en la manga pastelera lo hago de esta manera. Introduzco la boquilla, miro hasta donde llega, corto la punta de la manga y dejo que sobresalga solo la parte del diseño. Así me aseguro de que la boquilla no se salga y puedo decorar con total tranquilidad. Voy a hacer decoración en espiral tipo rosetas para que puedas ver la cremosidad y la textura firme que tiene esta crema de mantequilla francesa cuando está en su punto. Es perfecta para decorar, mantiene la forma y queda muy elegante. Un consejo importante: si trabajas en un sitio caluroso, ve llevando la crema a la nevera de vez en cuando, pero con cuidado. No la dejes demasiado tiempo porque al contener mucha mantequilla puede endurecerse en exceso y luego la decoración no saldrá tan fluida ni tan bonita como la que estás viendo ahora. Aunque existen otros métodos más sencillos para hacer crema de mantequilla, esta es la que da mejores resultados, es muy estable y además permite hacer cantidades pequeñas sin problema. Espero de corazón que este tutorial te ayude a perderle el miedo a esta crema clásica, que entiendas bien los pasos y que te animes a prepararla en casa porque el resultado realmente merece la pena. Si te ha gustado este vídeo, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ninguna receta, compartir este tutorial con quienes creas que le puede servir y dejarme un comentario contándome qué te ha parecido o para qué pastel vas a utilizar esta crema. Muchas gracias por estar ahí, por tu tiempo y por tu apoyo. Muchas gracias y hasta pronto. Hoy te traigo una receta que te va a encantar. Mira qué cremosidad tiene este tiramisú y qué corte tan bonito. Es una receta muy fácil, con ingredientes sencillos y al alcance de todos, pero con un resultado espectacular. Es un postre suave, equilibrado y nada empalagoso, perfecto para cualquier ocasión. Quédate conmigo y te enseño paso a paso cómo preparar este pastel cremoso y delicioso, ideal para disfrutar en casa o sorprender a tus invitados sin complicarte en la cocina. En un procesador de alimentos voy a añadir 150 gramos de harina de trigo, 80 gramos de azúcar glass, 35 gramos de maicena, 15 gramos de harina de almendra, 20 gramos de cacao puro y media cucharadita de sal. Pongo en marcha el procesador y le doy unas cuantas vueltas, solo lo justo para mezclar bien todos los ingredientes secos. Aquí tengo 90 gramos de mantequilla fría cortada en cubitos. La coloco repartida sobre la mezcla de ingredientes secos y vuelvo a poner en marcha el procesador hasta obtener una textura arenosa como de migas finas, donde toda la mantequilla quede bien integrada con la harina. Una vez que tenemos esa textura, incorporo la leche. Yo voy a utilizar 4 cucharadas, pero dependiendo de la humedad de la harina, puede que necesites entre 4 y 5. Añade poco a poco hasta que veas que la masa empieza a unirse y forme una bola.
Así tiene que quedar. Mira la textura, no se pega, no está nada pegajosa, está perfecta. Paso la masa a la mesa de trabajo y termino de formar una bola con las manos. La coloco sobre film transparente, cubro también la parte de arriba con más film y la aplano ligeramente para poder llevarla a la nevera. La dejo enfriar entre 20 y 25 minutos no más para que no endurezca demasiado y luego sea difícil de estirar. Pasado este tiempo, saco la masa de la nevera y la coloco entre dos papeles de hornear. La estiro hasta conseguir un grosor aproximado de 3 a 4 milímetros. Tengo preparado un molde cuadrado que si quieres puedes enmantecar ligeramente antes. Coloco la masa sobre el molde, lo ajusto bien y retiro el exceso de los bordes hasta que quede bien prolija. Pincho toda la base con un tenedor y llevo el molde al congelador durante 15 minutos. Mientras tanto, precaliento el horno a 180 grados con calor arriba y abajo. Con la masa sobrante, la vuelvo a estirar y corto 6 palitos para aprovecharla, aunque también puedes hacer 2 tartaletas pequeñas o incluso congelar la poquita masa que sobra para otro momento. Pasados los 15 minutos de frío, llevo la base de galleta al horno y la horneo durante unos 30 minutos hasta que esté bien cocida. Una vez fuera del horno, la dejo enfriar completamente antes de rellenar. Una vez que la base esté completamente fría, desmoldo con cuidado y coloco la tarta de galleta sobre una fuente donde la voy a rellenar. En un bol pongo 300 gramos de queso mascarpone bien frío. De esta cajita de 500 gramos voy a utilizar un poquito más de la mitad. Añado 80 gramos de azúcar glass, una taza de nata Ambiente Puratos bien fría y una cucharadita generosa de extracto de vainilla. Ahora voy a batir todo hasta conseguir un pico firme, una crema lisa y bien aireada. Aparte preparo una taza de café y la coloco en un plato hondo y ancho. En este punto, si quieres, puedes añadir un chorrito de amaretto o cualquier licor que te guste, aunque yo lo voy a hacer solo con café. Con el café todavía calentito, voy a pincelar muy bien toda la base de galleta para que quede jugosa. Ahora relleno la base ya fría con la crema de tiramisú, añadiendo una capa bastante generosa y extendiéndola bien. A continuación, mojo ligeramente los bizcochitos en el café y los voy colocando formando una capa, ajustándolos según el tamaño del molde y la forma de la base, hasta cubrir todo el perímetro. Sobre los bizcochitos añado otra capa generosa de crema y la aliso bien. Ahora con la misma manga pastelera y una boquilla para gota voy a hacer la decoración. Empiezo haciendo la primera fila con ayuda de una cuchara medidora y continúo formando pequeñas gotitas una al lado de la otra hasta llegar al centro. De esta manera queda una decoración muy bonita, elegante y muy fácil de hacer. Si quieres puedes llevar la tarta a la nevera durante 1 hora para que tome un poco más de cuerpo y justo antes de servir espolvorear una buena capa de cacao puro sin azúcar por encima. Y listo, ya tenemos esta tarta de tiramisú hecha en muy poco tiempo, con pocos ingredientes y muy fácil de elaborar al alcance de todo el mundo. Mira esta rebanada, de verdad que te la recomiendo muchísimo para cualquier tipo de reunión, un fin de semana, un cumpleaños o como postre para tu familia, porque vas a triunfar, te lo aseguro. Si no estás suscrito al canal, suscríbete, comparte esta receta con tus amigos o en redes sociales, así me ayudas a que el canal crezca y a que más gente me conozca. Déjame un comentario contándome si te gustó la receta, desde qué país me estás viendo o qué receta te gustaría que prepare. En el canal tienes muchísimas recetas, rellenos de cremas para todas las estaciones, bizcochos, recetas sin horno, decoraciones con manga pastelera,
pastelera con boquillas, zefir y muchos más. Busca la receta que más te guste y déjamelo saber en los comentarios. Muchas gracias y hasta pronto. Hoy te voy a enseñar cómo hacer una crema con mascarpone que está deliciosa, se prepara en menos de 3 minutos y queda perfecta para decorar o rellenar cualquier postre. Lo primero que voy a hacer es enseñarte todos los ingredientes. Aquí tengo 500 gramos de mascarpone, este es el que voy a usar. También tengo 150 gramos de azúcar blanca, 20 gramos de café soluble y 100 gramos de dulce de leche, que es totalmente opcional. Y por último voy a usar 500 mililitros de nata de origen animal que tenga un 35% de materia grasa. Yo estoy usando esta marca, pero puedes usar la que tú conozcas. La nata la acabo de sacar de la nevera. Mido los 500 mililitros en una jarra medidora y de esa misma nata voy a añadir directamente donde tengo el café soluble y mezclo hasta que se disuelva por completo. Esto me va a ayudar a que el café se integre mejor después. Ahora sí, en el bol de la batidora añado los 500 mililitros de nata, los 500 gramos de mascarpone y los 150 gramos de azúcar, todo junto. Enciendo la batidora. La mía tiene 10 velocidades, así que al principio la pongo a velocidad 4 y al rato la subo a velocidad 6. Voy a batir solo 2 minutos, no más. Ya verás cómo empieza a cambiar la textura enseguida, se vuelve cremosa, untuosa, firme, así tal cual ya está perfecta. Pero hoy quiero darle un toque diferente, así que le voy a añadir el café que mezclé antes con la nata y también el dulce de leche. Vuelvo a batir solo durante 1 minuto más, lo junto todo para integrarlo todo y ya está lista, así de fácil y rápido. En menos de 3 minutos tienes una crema perfecta, firme, deliciosa, que te sirve para decorar cupcakes, rellenar tartas, pasteles de plancha e incluso para cubrir tartas. Es una base súper versátil. Y si quieres, puedes hacer tus propias versiones. Puedes omitir el café, puedes omitir el dulce de leche o incluso los dos. Y en lugar puedes añadir chocolate derretido y enfriado, Nutella o alguna mermelada espesa y fría, siempre fría, eso sí es importante para que la crema no se corte. Mira esta textura firme, suave, es una auténtica delicia. Tienes que probarla. Y ahora te voy a enseñar, como siempre hago en mis tutoriales, una muestra de decoración usando las boquillas. Es mi forma favorita de mostrarte la textura real de la crema. Siempre lo hago en boles transparentes para que puedas ver bien lo firme que queda y cómo se marcan todas las formas. Me encanta mostrarlo así porque cuando hago muchas vueltas, muchos rosetones y voy subiendo con la manga pastelera, si la crema no estuviera firme no se marcaría tan bien, pero aquí se aprecia perfectamente. Voy a rellenar 3 mangas pasteleras. En una voy a usar la boquilla 353, en otra voy a usar la boquilla 1M de Wilton y en la tercera la boquilla grande número E, que es la que adoro y uso muchísimo. Voy a empezar a hacer decoraciones, remolinos, distintos tipos de formas para que veas lo bien que se comporta esta crema, lo firme que es y lo perfecta que queda. Sirve para decorar postres pequeños, pastelitos, cupcakes. También puedes usarla para rellenar macarons, chokes, eclairs o hacer decoraciones como las que yo te estoy enseñando. Incluso puedes preparar vasitos individuales con esta crema y tienes un postre increíble con mascarpone y nata natural. Puedes combinarla con trocitos de chocolate, con restos de bizcochos que te han sobrado de alguna tarta. Puedes ponerle galletas, hacer capas intercaladas. 1000 postres puedes hacer con esta base. Eso ya lo dejo en tus manos y también me encantaría leerte en los comentarios. Cuéntame qué se te ocurre y cómo lo vas a usar tú. Y con eso me despido. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias de corazón por estar suscritos a mi canal. Me haría muchísima ilusión que compartas mis tutoriales, que me ayudes a que más gente me conozca, a que más personas se suscriban y a que esta comunidad siga creciendo poco a poco. Muchas gracias y hasta pronto.